Hola, ¿qué tal, médicos? Soy el doctor Damián Treviño y vamos a platicar acerca del tema de aborto, ¿ok? Recuerda que este corresponde a una de las enfermedades que se encuentran en las hemorragias de la primera mitad del embarazo. El aborto yo lo voy a definir como aquella condición en donde nosotros tengamos la pérdida del embarazo, la pérdida del embrión en un periodo menor de 20 semanas de gestación o que el producto sea menor de 500 gramos. Yo voy a definirlo como temprano cuando sucede antes de las 14 semanas de gestación y tardío cuando sucede después de las 14 semanas de gestación. Lo más importante cuando yo estudio el aborto es de que yo tengo que reconocer los distintos tipos de aborto, porque es lo que generalmente te van a preguntar. Entonces, aquí estás viendo los distintos tipos de aborto que existen, pero para que tú te lo tengas bien claro, yo te voy a recomendar que únicamente te aprendas tres cosas de cada uno. La primera es la presencia o no de sangrado. La segunda va a ser la presencia o no de cambios cervicales. Y aquí yo estoy hablando de borramiento o dilatación del orificio cervical superior. Y la última, la tercera, va a ser si yo tengo o no tengo actividad cardíaca fetal. Entonces, la amenaza de aborto me hablan de que nosotros vamos a tener presencia de hemorragia, pero además vamos a tener presencia de actividad cardíaca fetal y tendremos ausencia de cambios cervicales, ¿ok? Eso es el punto más importante, que el orificio cervical está cerrado. En cambio, en el aborto en evolución, que como definición me está hablando de que ya tenemos sangrado, tenemos dolor, tenemos cambios cervicales, entonces tu paciente va a tener hemorragia o sangrado transvaginal, latidos cardíacos fetales y además también va a estar presentando cambios cervicales, que este último es lo que te va a hacer la completa diferencia entre una amenaza de aborto y un aborto en evolución. La definición de aborto inevitable que nos da la guía práctica clínica es muy precisa en el que me va a hablar de un tipo de aborto en donde o existe un sangrado transvaginal importante o tenemos una ruptura de membranas o alguna otra condición que vuelva imposible continuar con la gestación. Pero tu paciente no debe de tener cambios cervicales, o sea, no hay modificaciones cervicales y no hay contracciones uterinas. Esta definición es un poco antigua, porque la guía práctica clínica que la menciona es antigua, ya que actualmente nosotros aborto en evolución y aborto inevitable los englobamos como si fuera una misma entidad. En este caso, pues no. ¿Cómo voy a hacer yo la diferencia? Pues así mismo. Si mi paciente tiene ruptura de membranas, es un aborto inevitable, no un aborto en evolución. Si mi paciente tiene sangrado y cambios cervicales, entonces es un aborto en evolución y no se trata de un aborto inevitable para fines del ENAR. Además, entre los tres puntos que te había dicho, el aborto inevitable pues va a estar presentando sangrado, no, de acuerdo a la definición de la guía práctica clínica, no va a haber cambios en el orificio cervical y no vamos a tener actividad cardíaca fetal, ¿ok? Entonces, se complementan aborto en evolución y aborto inevitable, actualmente pues son exactamente lo mismo. Entre el aborto incompleto y el aborto completo, que a veces nos confundimos, ¿es que es incompleto o es completo? La verdad no tiene pierde, ¿ok? El aborto incompleto es que tendremos la expulsión parcial de los productos de la concepción. En el aborto completo va a estar la expulsión, pero total. Por eso incompleto y completo, ¿ok? Así que no hay pierde. Pero hay otro punto importante que debes de reconocer. Ambos pueden presentar sangrado. Sin embargo, el incompleto lo vamos a encontrar, además, con un sangrado más abundante, vamos a tener la presencia de estos restos de la concepción. Mientras que el completo, pues vamos a tener un sangrado mínimo y por definición no va a tener restos. El latido cardíaco fetal va a estar ausente en ambos, es una condición que comparten, pero lo que va a llamar más la atención va a ser el orificio cervical. En el aborto incompleto, el orificio cervical está dilatado, tenemos borramiento y tenemos dilatación, o sea, hay cambios. En el aborto completo, no, el orificio cervical va a estar cerrado porque todos los productos de la concepción ya fueron expulsados. Entonces, aquí no tendremos un cambio o una modificación cervical. El aborto diferido me va a hablar cuando yo tengo ausencia de latido cardíaco fetal, pero no hay hemorragia y no hay cambios cervicales, ¿ok? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta de eso si no me da síntomas? Pues cuando yo le realizo un estudio de imagen o un ultrasonido, entonces es ahí donde yo identifico, tengo un feto viable, no viable o de viabilidad incierta.
que ahorita vamos a revisar qué son esos conceptos. Entonces, sin latido cardíaco fetal, sin sangrado y sin modificaciones cervicales. Muy bien, no se te olvide eso. Aborto séptico, cualquier tipo de aborto, pero que se presente con datos de infección. Aborto recurrente, cuando tu paciente tiene 3 o más abortos y como tal no tiene una clínica específica, ya que cada uno de estos tipos de abortos que se presentan a lo largo de la vida de tu paciente, pues se pueden presentar como un aborto en evolución, un aborto incompleto, inclusive como un aborto séptico. Entonces, pues no tiene como tal un cuadro específico. Entonces, esos 3 puntos no se te olviden. Si los dominas, dominas todas las enfermedades y este tema a la perfección. En cuestión de la etiología, tendremos condiciones que van a ser maternas, condiciones que van a ser fetoplacentarias y misceláneas. Entre las maternas hay que recordar las adherencias y hay que recordar los miomas, que son causas muy comunes, así como también la incompetencia cervical. El septa uterino o septa uterus me va a estar hablando de septaciones que no están identificadas de forma adecuada, pero que se presentan en el útero, o sea, van a ser anormalidades estructurales que se investigan posterior y generalmente posterior a que mi paciente presenta un aborto. Va a haber enfermedades sistémicas maternas, principalmente no se te olviden dos. Uno es diabetes mellitus, incluyendo también diabetes gestacional. El mal control de la glucosa y de los niveles de hemoglobina glicosilada se van a estar relacionados directamente con un aumento en la incidencia de abortos. Pero además también cuando tu paciente tiene 3 o más abortos, o sea que yo estoy hablando de aborto recurrente, tengo que tener en mi mente una enfermedad muy particular que es el síndrome antifosfolípidos, que es típico que te lo pregunten en el ENAM cuando te ponen un caso clínico de un aborto recurrente. Alteraciones fetoplacentarias, recordar principalmente las alteraciones cromosómicas, las trisomías. Misceláneas pueden ser trauma, iatrogénicos, algún procedimiento como una amniocentesis o muestreo de velocidades coriónicas, ambientales y desconocidos. Es importante que todos los tipos de aborto, como ya viste, van a estar compartiendo muchas características clínicas. Entre ellas, lo más que van a tener más prevalencia va a ser si tienen o no tienen sangrado, siendo el aborto diferido el que no tiene sangrado. Y si tiene o no la presencia de actividad cardíaca fetal, siendo la amenaza de aborto y el aborto recurrente los que sí la van a tener y todos los demás no la van a tener. Y los cambios cervicales. Entonces, la clínica como tal no hay una clínica específica, sino que ambos van a estar compartiendo cualquiera de las 3 características. Lo más importante cuando nosotros hablamos de aborto es saber identificar oportunamente que tu paciente se trate o se encuentre con una amenaza de aborto y no un aborto en evolución, porque a veces tú puedes considerar un aborto en evolución o un aborto inevitable y dar tratamiento cuando en realidad se trataba de una amenaza de aborto. Entonces es importante ese concepto porque evidentemente una vez que es tratamiento médico para el aborto inevitable o el aborto incompleto, no hay vuelta atrás. Muy bien. Entonces por eso la guía también te lo marca algo que es muy puntual. Entonces ante toda paciente con sangrado transvaginal, pero con frecuencia cardíaca fetal adecuada, y si cambios cervicales, o sea que me están hablando de un embarazo viable, yo tengo que recomendar a mi paciente 2 cosas. Y la primera es que si vuelve a presentar sangrado o este persiste, yo tengo que volverla a ver. Ella tiene que venir a mi consulta. Y si el sangrado se detiene, ella puede comenzar y continuar con la atención prenatal de rutina que ella esté acostumbrada a recibir. Para identificar entonces oportunamente una amenaza de aborto, vamos a repasar con este cuadrito que vemos aquí. Las metrorragias van a ser oscuras y escasas. Recuerda que se tiene que presentar antes de la semana 20 de gestación y va a haber contracciones uterinas, pueden estar presentes, pero lo que no va a haber es cuello cerrado, desprendimiento o expulsión de productos de la concepción y en la ecografía yo tengo que tener un embrión vivo, pero puedo tener coágulos o hemorragias residuales. Para yo realizar el diagnóstico me voy a enfocar en los datos clínicos, las 3 cosas que te había mencionado que son de suma importancia y además de eso en el examen de espéculo, porque eso me va a permitir identificar bien si tenemos dilatación o inclusive la presencia de restos en el canal cervical y ya yo un aborto que pensaba que era un aborto en evolución, considerarlo ahora como un aborto incompleto.
Además de eso, también me va a permitir identificar alguna otra alteración e inclusive verificar que efectivamente el sangrado que yo estoy viendo sea de origen transvaginal y no sea de origen, por ejemplo, intrauretral. Los laboratorios me van a ayudar para poder determinar un seguimiento adecuado en los pacientes principalmente que tengo duda o que no sé o los clasifico como viabilidad incierta. Lo que yo voy a estar utilizando va a ser la beta HCG y la propuesta que te pone la guía de práctica clínica es que tú solicites niveles de beta HCG y a las 48 horas vuelves a solicitar una nueva medición de beta HCG. Si de la basal que tenía al inicio a la nueva de 48 horas tuvimos una reducción mayor o igual al 21% de la beta HCG, esto me habla de que se trata de un embarazo intrauterino fallido, o sea, un aborto. Pero si la disminución es menor del 21%, este paciente puede que nos esté indicando que se trata de un embarazo ectópico. ¿Cuándo yo tengo que sospechar de eso? Pues cuando yo tengo un paciente que no tiene saco gestacional, ¿ok? O que tenemos algo que parece un saco gestacional, pero tengo duda y solicito ni revaloración con beta-HCG y resulta que no tenemos esa disminución esperada en un aborto, entonces, bueno, hay que buscarle embarazo ectópico. Además, también recuerda que la beta-HCG en la enfermedad trofoblástica gestacional, que también pertenece a este grupo de entidades de las hemorragias del primer trimestre, se va a estar relacionando directamente con niveles muy elevados de beta-HCG, que es algo que también tengo que tener en cuenta. Otros estudios adicionales, BH y tipificación adecuada del grupo sanguíneo y RH, para yo poder determinar adecuadamente qué grupo es y cuál es el RH que tiene la paciente. El ultrasonido nos va a permitir identificar apropiadamente la viabilidad o no de mi feto. Y recuerda que el ultrasonido transvaginal nos va a ayudar más para identificar el embarazo intrauterino que el ultrasonido abdominal. Idealmente, el ultrasonido yo lo puedo iniciar o yo lo puedo revalorar con ultrasonido Doppler para identificar la presencia de sonidos cardíacos fetales, pero como vamos a ver más adelante, es muy importante el ultrasonido transvaginal porque con ese se van a estar tomando decisiones. Tú debes de recordar tres cosas en ultrasonido transvaginal y es que si mi paciente no tiene actividad cardíaca fetal, o sea, ausencia, si el saco gestacional es mayor o igual a 25 milímetros sin embrión, y si nosotros antes habíamos visto un saco gestacional y actualmente ya no hay un saco, ya no hay embrión o ya no hay saco gestacional, o sea, un útero vacío, entonces si cumple alguna de esas tres, tú debes de sospechar que tu paciente tiene un aborto espontáneo. ¿Ok? Entonces, no se te debe de olvidar eso, es un punto muy importante. Además de que va a haber dos condiciones ultrasonográficas, hay cuatro, pero las que te tienes que aprender son dos que son las más importantes, que es la frecuencia cardíaca fetal disminuida, o sea, bradicardia fetal y el hematoma intrauterino. Cuando se presentan cualquiera de estas cuatro, principalmente aprende estas dos, pues ya te está diciendo que es muy probable que tu paciente tenga un aborto o que vaya a terminar en un aborto. Recuerda que bradicardia fetal hablamos de una frecuencia cardíaca fetal menor de 110 latidos por minuto. No es como la del adulto que es de 60 latidos por minuto, no te vayas a confundir. No te pongan 85 de frecuencia cardíaca y digas, ah, tan normal, está muy bien el chamaco. Pues no, es una bradicardia fetal. Entonces, con respecto al algoritmo, tendremos dos algoritmos que estás viendo aquí en pantalla. Cuando te llega una paciente con una amenaza de aborto, o sea, un sangrado transvaginal sin cambios cervicales, en donde tú ya confirmaste el diagnóstico de embarazo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vas a realizar exámenes complementarios y vas a revalorar. Le vas a dar su tratamiento, que ahorita vamos a ver de amenaza de aborto, y además le vas a indicar reposo y cita abierta. Si tu paciente vuelve y persiste el sangrado o incrementa el sangrado, entonces aquí lo más ideal es que la mandemos a urgencias. Con respecto al ultrasonido, cuando yo tengo un ultrasonido en el primer trimestre en una mujer que tiene sangrado transvaginal, tengo que primero verificar que tengamos efectivamente saco gestacional intrauterino, porque si no lo tiene, entonces hay que sospechar en un embarazo ectópico. Si sí tiene saco gestacional, tenemos que valorar si el saco tiene presencia de embrión o tiene ausencia de embrión. Si nosotros tenemos ausencia de embrión, si recuerdas, de los tres puntos ultrasonográficos que te había dicho anteriormente, si yo tengo un saco gestacional igual o mayor de 25 milímetros, pero que adentro no tiene embrión, ese es un embarazo no viable. Muy bien, sin pierde.
no tengo nada que perder, todo lo opuesto al 100%, es un embarazo no viable. Y es por eso la necesidad de tener adecuadamente el ultrasonido transvaginal. Si mi paciente tiene un saco gestacional menor de 25 milímetros, muy bien, me va a hablar de que tengo un embarazo con viabilidad incierta. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, en este caso, tengo que resolicitar un ultrasonido transvaginal y o resolicitar una beta HCG. O sea, yo puedo valorar, por ejemplo, si disminuye mayor del 21% o si disminuye menos, y ya yo con eso relacionarlo directamente con un aborto. Ahora, ¿qué sucede si tengo saco gestacional y tengo un embrión? Pues hay que ver si tiene o no frecuencia cardíaca fetal. Si tiene frecuencia cardíaca fetal, me habla de que es un embarazo viable, ¿ok? Porque tenemos un embrión en un saco gestacional intrauterino. No hay pierde, es un embarazo viable. ¿Que tiene sangrado transvaginal? Sí, es muy probable que se trate de una amenaza de aborto. Pero ¿qué sucede cuando tengo una frecuencia cardíaca fetal no detectable? ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es valorar en el mismo ultrasonido de ese embrión que estoy viendo la longitud cráneo-raquis. ¿Ok? La longitud cráneo-raquis, cuando es mayor de 7 milímetros en un embrión que está dentro de un saco gestacional, pero sin frecuencia cardíaca fetal detectable, me habla de un embarazo no viable y tengo que referirlo a segundo nivel para que ahí se le dé el tratamiento adecuado. Cuando yo no identifico la frecuencia cardíaca fetal, pero el LCR, la longitud cráneo-raquis, es menor de 7 milímetros, aquí estamos ante la misma situación que el saco gestacional menor de 25 milímetros. Yo no puedo definir que es un embarazo no viable, porque no sabemos. Es un embarazo que se clasifica con viabilidad incierta y hay que revalorar con ultrasonido y o beta HCG. Porque recuerda que una vez que tú inicies el tratamiento médico para el aborto, no hay vuelta atrás, porque todos los medicamentos que se utilizan son teratogénicos. Entonces es muy probable que si tú tenías un embarazo que tal vez si tenía viabilidad, pues ya lo transformases en un embarazo no viable. Entonces hay que tener muchísima precaución. Claro que para fines del ENAR es algo muy puntual, pero a la hora de la práctica clínica, pues puede haber una diferencia. Y más los que los estén viendo que quieran ser ginecólogos, pues ustedes van a dominar muchísimo más este tema ya cuando sean R2, R3 y R4. Ahora sí, el tratamiento. Tratamiento. Pacientes clínicamente inestables, porque sí, un aborto puede desarrollarte una hemorragia obstétrica en donde tengamos descenso, inclusive un choque hemorrágico, sí, es posible. Entonces, aquí yo no voy a darme el tiempo para decidir, es un aborto, ¿qué tipo de aborto es? ¿Amenaza? No, aquí tú tienes que dar un tratamiento dirigido a la hemorragia obstétrica. Muy bien, hay que estabilizarlo, dar un tratamiento ABCDE y hacer una reanimación apropiada. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tengo un paciente estable? Entonces aquí yo ahora sí valoro. ¿Se trata de una amenaza de aborto? Doy tratamiento de acuerdo a la amenaza de aborto. ¿Se trata de un aborto inevitable o un aborto incompleto? Manejo expectante, evacuación médica o evacuación quirúrgica. Si se trata de un aborto completo, ya 100% evidenciado, y en ocasiones ni siquiera requiere ninguna intervención. Si yo tengo un hallazgo de ultrasonido no concluyente, o sea, tengo viabilidad incierta, o sea, tengo una longitud cráneo-raquis menor de 7 milímetros en ausencia de frecuencia cardíaca fetal, o tengo un saco gestacional menor de 25 milímetros en ausencia de embrión dentro del saco gestacional, tengo que solicitar nuevamente una beta HCG en serie y un nuevo ultrasonido transvaginal. La guía de práctica clínica me recomienda que todo paciente que se presente con abortos recurrentes, o sea, 3 o más, tenemos que realizar cariotipo de los padres, ultrasonido pélvico, para valoración anatómica y morfológica, tal vez tenga ahí un septo y que nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta, cerclaje recomendado a todas que tengan más de 3 pérdidas y descartar la presencia, como te había dicho, de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todas las pacientes que se presenten con sangrado tienen que ser valoradas para determinar si van a ser candidatos o no a inmunoglobulina anti-D. Muy bien, porque recuerda que si son RH negativas y el producto es RH positivo, estas pueden desarrollar isoinmunización y provocar en su siguiente embarazo una enfermedad hemolítica del recién nacido. Y evidentemente queremos evitar eso a toda costa. Entonces se recomienda en toda paciente con sangrado vaginal. Además, que va a ser indicado después de la evacuación quirúrgica,
Punto muy importante en el que la guía de práctica clínica también se centra mucho es que esas pacientes tienen que ser valoradas y darles un seguimiento por la pérdida del embarazo desde el punto de vista psicológico y de tanatología. Ahora sí, con respecto a cada tipo de aborto, no hay pierde. El tratamiento de amenaza de aborto, nosotros hay que tratar de buscar cuál es la causa posible entre las distintas etiologías que hayamos visto, recomendar a mi paciente reposo en cama, que es una de las mejores medidas, ¿ok? A pesar de que no existe evidencia que lo respalda, siempre se va a estar recomendando, ahora sí que nosotros estemos este, dándole esto a las pacientes. Además de eso, hay que descartar enfermedades infecciosas asociadas, confirmar la viabilidad, medir de forma seriada la beta-HCG cada 2 a 3 días y seguimiento ecocardiográfico transvaginal. Analgésicos antiespasmódicos betagonistas, principalmente la terbutalina, van a ser medicamentos que tienen la finalidad de ser tocolíticos o relajantes musculares, ya que en teoría lo que se ha tratado de demostrar es que cuando tú disminuyes la actividad muscular uterina, pues disminuimos ese riesgo que tiene una amenaza de aborto en convertirse en un aborto inevitable. Entonces, por eso se recomiendan. Evidentemente, cuando uno y cuando otro va a corresponder exclusivamente del obstetra. Ahí sí, nosotros no tenemos nada que hacer. Únicamente reconocer que existen. La progesterona se va a estar recomendando siempre que tengamos sospecha de insuficiencia del cuerpo lúteo. Y esto va a ser en dos condiciones. O que hayan tenido medicamentos para inducir la ovulación, como el citrato de clomifeno, o que hayamos tenido técnicas de reproducción asistida. Antibióticos en caso de que sea necesario y hemoclasificación para identificar oportunamente a mi paciente que puede ser RH negativo y prevenir la isoinmunización y la enfermedad hemolítica. Muy bien, el manejo ambulatorio, pues hay que darle siempre una orientación adecuada a mi paciente. Ya dijimos que el reposo, que no hay evidencia, pero siempre hay que recomendarlo. Si van a tener relaciones sexuales, nosotros tenemos que recomendar el coito interrumpido, ya que el semen por sí solo tiene prostaglandinas y recordemos que las prostaglandinas a nivel uterino me pueden provocar contracción. Entonces, para evitar, por si las moscas, pues hay que realizar coito interrumpido y indicar tratamiento médico de la causa si es que existe. Mucho hincapié en las pacientes que tienen diabetes mellitus. Un adecuado tratamiento hipoglucemiante, un adecuado control glucémico. Y realizar el control clínico a las 48 horas en caso o antes en caso de persistir signos y síntomas. Muy bien, son puntos importantes en la amenaza de aborto. En el aborto como tal, nosotros vamos a tener que las pacientes las podemos ofrecer dos tipos de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, la guía nos pone esa recomendación que se recomiendan realizar en pacientes menores de 10 semanas con aborto incompleto o aborto diferido, pero realmente se puede realizar tanto entre las menos de 10 semanas como más de 10 semanas. Va a haber mucha diferencia, por ejemplo, en el tipo de medicamentos que les vas a poder ofrecer, en donde se recomienda menos de 7, mifepristona y misoprostol, y más de 9, misoprostol y metrotexate. Pero además, también recordar que es cuando yo hablo de una paciente, y esto viene en la guía de práctica clínica, que se está manejando con tratamiento médico menos de 10 semanas, yo le puedo ofrecer un tratamiento ambulatorio y que ella realice su seguimiento solamente en las consultas de control. Pero si tiene más de 10 semanas, yo de sí o sí la tengo que hospitalizar para evidenciar que sí tengamos una expulsión adecuada de los productos de la concepción. El aborto retenido, se pueden utilizar prostaglandinas a dosis altas por tiempo prolongado para yo promover la evacuación de los restos de la gestación. Entonces aquí las dos recomendaciones que nos ponen, pues es que nosotros los citemos de los 7 a 14 días, realizarle un ultrasonido y 24 horas después. O sea, 24 horas después y 7 a 14 días, los ultrasonidos de control para evidenciar que hayamos tenido y obtenido una evacuación del contenido uterino completa. La evacuación quirúrgica vamos a estarla nosotros reservando en ciertas condiciones. Por ejemplo, todo paciente que tenga aborto séptico, sangrado abundante o que tenga alguna comorbilidad importante, le vamos a ofrecer una evacuación quirúrgica sobre el tratamiento médico. ¿Cuándo legrado y cuándo AMEU? Bueno, aquí nada se tienes que aprender una indicación nada más, las de uno. O sea, por ejemplo, el AMEU se recomienda cuando tengamos altura uterina menor a 11 centímetros y dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. Muy bien, esas son las indicaciones de AMEU.
El legrado va a ser cuando tengamos pues lo que no cumple la AMEO, o sea que sean arriba de 11, o sea 12, o que tengamos una dilatación arriba de 1, o sea 2. Muy bien, entonces AMEU solamente esas indicaciones, legrado estas indicaciones. Pero en sí la evacuación quirúrgica se puede ofrecer antes de las 10 semanas, después de las 10 semanas, pero va a ir más que nada encaminado a cómo se está presentando el paciente. Si tiene aborto séptico, si tiene un sangrado abundante, si tiene alguna comorbilidad importante, o tenemos sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a hacer evacuación quirúrgica y no tratamiento médico. También es muy importante, no vamos a hacer un legrado intrauterino después de haber realizado una AMEO. La guía práctica clínica dice que eso no se debe hacer. Ahora ya para terminar esta videoclase tenemos aquí los algoritmos y si te fijas aquí me ponen una gestación menor de 20 semanas de gestación. Entonces cuando esa se encuentra menor de 11 semanas con modificaciones cervicales, pues yo estoy hablando de un aborto incompleto, un aborto en evolución y por alguna razón también me ponen aborto completo aquí. Lo que nos recomienda la guía práctica clínica son técnicas quirúrgicas, AMEU y legrado intrauterino. Recordar que también se les puede dar a estas pacientes tratamiento médico. Cuando no existen modificaciones cervicales, ¿ok? Entonces yo valoro con ultrasonido porque puedo estar ante un caso de un aborto completo o un aborto diferido. Entonces, en el caso de un aborto completo, nosotros podemos ofrecerle un manejo expectante, porque como tal, si recuerdas, ya no existe ningún producto de la concepción intrauterino, todo ya fue expulsado e inclusive el orificio cervical ya está cerrado. El aborto diferido, como tal, tenemos que ofrecer ya sea tratamiento médico, AMEU o el de grado intrauterino, de acuerdo a las características, porque seguimos teniendo productos de concepción dentro del útero. A diferencia del aborto incompleto, que esos están parcialmente saliendo y que nosotros podemos terminar con el AMEO o con el grado intrauterino, el aborto diferido no se va a poder realizar de esta forma. Entonces, o sea, no se va a realizar en un tiempo, en un momento, como lo esperaría en un aborto incompleto, sino que yo voy a tener ya sea con tratamiento médico, legrado o AMEU, de acuerdo a si cumple o no con las características. Muy bien. Ahora también, un aborto completo al que tú le dices manejo expectante, pero que tiene sangrado, fiebre, dolor abdominal intenso, o sea, datos que me puedan sugerir un aborto séptico, ya dijimos que el aborto séptico se va a estar tratando con AMEO o con legrado intrauterino. O bien, si nosotros tenemos únicamente sangrado excesivo, pues le puedo dar tratamiento médico, AMEO o legrado intrauterino, porque pudieron haber quedado restos placentarios que yo en el ultrasonido no los evidencié. Muy bien, entonces se le da su tratamiento. Si no tiene datos de alarma, mi paciente con aborto completo en su valoración a las 24 horas, seguimos con su manejo expectante, que es seguimiento clínico con ultrasonido, gonadotropinas, coriónicas, para estar vigilando que no existan complicaciones. ¿Qué sucede en los pacientes de 12 a 20 semanas de gestación? Aquí nosotros vamos a valorar de acuerdo a si tiene modificaciones o no modificaciones, pero generalmente esos pacientes los vamos a conducir en una inducto-conducción de aborto mediante misoprostol y en ocasiones, como vimos la recomendación, metrotexate. ¿Ok? Esas son las indicaciones principales que vamos a estar teniendo en los pacientes que ya se presentan entre la semana 12 a la 20. Lo más común es que a ti te vayan a preguntar esto entre la 11ª semana de gestación o menor y que tú tengas que decidir de acuerdo a los puntos que te den entre un AMEO o un legrado intrauterino. ¿Qué sucede cuando tengo pérdida recurrente de la gestación? En donde yo ya voy a estar hablando de un aborto recurrente. Entonces hay que buscar, ya dijimos, cariotipo, enfermedades crónico-degenerativas o metabólicas descontroladas y tratar específicamente. Si después de esto no nos que todas siguen en dudas de que puedan ser alguna otra cosa, entonces hay que realizar un ultrasonido obstétrico para identificar la presencia o no de malformaciones uterinas o valorar si existe o no incompetencia istmo-cervical, porque esto va a requerir el uso de un cerclaje. O sea, no tiene nada de esto, no tiene nada de esto, no tiene nada de esto, entonces ahora ¿a qué vamos? Pues a descartar síndrome, antifosfolípidos y lupus, porque van a ser condiciones muy relacionadas en los abortos recurrentes. Y bien, eso ha sido todo por la clase de aborto, espero te haya gustado. Recuerda, es muy importante identificar adecuadamente los distintos tipos de aborto para que no te vayas a equivocar y tengas un 100 en este apartado de ginecología. Yo soy el doctor Damián Treviño y nos vemos en una próxima videoclase. Saludos.